ya de manera oficial comenzamos esta videoconferencia. Muy buenas noches, saludo de manera oficial acá desde la sede de Uniminuto en la seccional de Bello a los estudiantes Camilo Marín, Carolina Arenas, a Claudia Bustamante, a Diana García, a Jennifer Montoya, a Liliana Echeverry, a Marcela Castaño, a María Camila Callejas, a Napoleón Monsalve, a Xiomara Ríos, a Julie Román, que han hecho efectiva en este momento su contacto con la sala de la videoconferencia. Les cuento entonces que en la sesión de esta noche voy a plantear unos elementos sencillos, puntuales, sobre lo que es el planteamiento de la ética kantiana, que en algunos contextos de la filosofía se desarrolla en términos de la moral kantiana, y otros también han desarrollado a partir de Emmanuel Kant todo el planteamiento de la verdad kantiana, o sea, de cómo se construye la verdad a través de los planteamientos de Kant. Y en la medida de las posibilidades voy a plantear también algunos elementos sobre ética en general. Normalmente estas videoconferencias son un poco mentirosas en el sentido de que se convierten casi que en monoconferencias, porque es la oportunidad donde uno puede hacer claridad, precisión y detalle de muchos conceptos y conocimientos para el bienestar de los estudiantes. Pero yo de todas maneras voy a ir haciendo pequeñas pausas para que en la medida en que pueda plantear los elementos y tengan ustedes claridad por lo que juiciosamente han ido leyendo, estudiando y preparando, pues muy bueno que también puedan asegurar su participación. Entonces, comenzamos formalmente y lo primero sea de todo corazón darles agradecimientos por su responsabilidad, por su compromiso, por su amor, por su dedicación al estudio, por su deseo de salir adelante. Yo sé que no es fácil estas dinámicas de trabajo, de estudio, en el caso de las mujeres, de tener que responder también por la familia, por la crianza de los hijos y demás, pero las cosas sacrificadas tienen muchísimo más valor. Yo les cuento que hubo una época de mi vida, lo cuento con seguridad porque sé que lo viví. Si me preguntan en este momento cómo lo hice, casi que no sabría explicar. Sin embargo, años atrás tuve una época de mi vida en que estudiaba en dos universidades y trabajaba en dos partes, y rendía con el trabajo y tenía notas excelentes en las dos universidades. Entonces esto lo digo de manera sencilla porque es una invitación para que ustedes nunca vayan a desfallecer. Le pido el favor a cada uno que revise bien el audio, que no genere retorno, porque si genera retorno, entonces dificulta el sonido. De hecho, es posible que alguno tenga prendido el computador y junto a él tenga prendido el televisor. Entonces, ojo, colabórenme y apaguen el televisor, porque si no eso genera un eco que afecta el normal desarrollo de la videoconferencia. Bueno, entonces entremos en materia y planteemos pues algunos elementos especiales en torno a la moral kantiana. Vamos a hablar de ella en términos de claves para entender o comprender la moral kantiana. Digamos que la moral kantiana pudiéramos sintetizar en esta expresión: voluntad libre desde el deber ser de la razón humana. ¿Qué quiere decir esto? Que Kant hace un gran énfasis en la libertad humana como acto de maduración, como acto de crecimiento, de fortalecimiento. Entonces, eso permite hacer el desarrollo de la verdad y el desarrollo del conocimiento en general. Con Kant se habla de un fundamento de la razón teórica y se pasa de la razón teórica a la razón práctica. Aclaremos bien eso.
Cuando Kant habla de la razón teórica, está hablando del desarrollo del conocimiento. Cuando Kant habla de la razón práctica, nos está hablando de todo lo que viene por la experiencia, por la vivencia. Nuestra formación, ¿qué tiene que buscar? Un equilibrio entre la razón y la práctica, o dicho de otra manera, entre el conocimiento y la experiencia humana, tan importante la una como la otra, y eso son los elementos con los que vamos construyendo nuestra formación. Hay un elemento que también se trabaja y es el del imperativo categórico. Ojo con esa expresión. El imperativo categórico traduce en Kant el deber ser. Hago un paréntesis, por favor, cada uno verifique bien el sonido que hay a su alrededor, porque se está generando mucho eco. De hecho, Gloria Alessandra, todavía no es muy clara su imagen. Mira a ver si la logra organizar y que no vaya a ser por el lado suyo que se nos esté haciendo ese retorno. Les insisto, por favor, es muy importante, no puede haber ni equipos de sonidos, ni puede haber televisores o demás encendidos cerca, porque eso genera retorno y afecta la calidad del audio. Bueno, les decía que el imperativo categórico kantiano fundamentalmente se sintetiza en la expresión el deber ser, y nos formamos a través de una conciencia del deber ser, y el deber ser como referente o medida de nuestro comportamiento y del comportamiento de los demás. Esta expresión del deber ser kantiano dentro de la modernidad fue asociado también a toda la concepción que Sigmund Freud plantea del malestar de la cultura. El malestar de la cultura expresado en términos de la normatividad. ¿Y por qué Freud habla del malestar de la cultura? Porque en términos generales nos cuesta la norma, nos afecta la norma. De alguna manera la norma no es violenta, pero la norma es necesaria para que se dé la convivencia entre todos nosotros. Entonces, el imperativo categórico apunta a un concepto de verdad que debe entenderse como interacción entre todos y acuerdos. Hoy se habla incluso de acuerdos de civilidad humana. Otros aspectos fundamentales es cómo Kant, en todo el desarrollo de su planteamiento ético y moral, habla de los conceptos de la libertad y de la autonomía o de la voluntad humana. Y de una manera asociada se habla de una voluntad en medio de la libertad, pero esa voluntad en medio de la libertad terminan desarrollando el concepto de la racionalidad kantiana. Sin embargo, insisto, sobre todo para quienes van llegando, que cuando hablamos de racionalidades de Kant, se busca un equilibrio, un punto de madurez entre la razón teórica y la razón práctica. E insisto, ¿de dónde viene la razón teórica? Viene de lo que nos aporta el conocimiento. Y no se queda en el conocimiento, sino que nos permite llegar al desarrollo del pensamiento humano. Y a su vez, cuando hablamos de la práctica, hablamos de la experiencia, hablamos de la vivencia humana. Hay algunos que hablan del concepto del empirismo. Anteriormente, antes de la formalización de las universidades, el conocimiento se daba fundamentalmente a través de un ejercicio empírico, es decir, de la propia experiencia de vida. Hoy nosotros buscamos tener un equilibrio entre la capacidad de conocer y la valoración de lo que vivimos humana o existencialmente. Y esa integración y esa síntesis nos conlleva a dos cosas importantísimas. Una, la producción del pensamiento. Cada uno de nosotros no nos podemos no nos podemos quedar en tener muy buenos conocimientos, sino en ser capaces de llegar a desarrollar
nuestro propio pensamiento. Y otro elemento importantísimo que se inscribe dentro de todo el pensamiento kantiano tiene que ver con el concepto de la verdad. ¿Qué es el concepto de la verdad? Según Kant, cuando nosotros somos capaces de pasar de la subjetividad humana al conocimiento verdadero. Y ese conocimiento verdadero es lo que se denomina objetividad. Entonces, ojo con esta idea clave que voy a dar. ¿Dónde se articula la verdad, según Kant? En la capacidad que tenemos, mediante el estudio, de pasar de la subjetividad humana a la objetividad del conocimiento. ¿Qué es la subjetividad humana? Mis propias ideas, mi propia manera de ver la vida, mi manera como explico, como racionalizo las cosas que pasan a mi alrededor. Muchas veces esa subjetividad humana es una rara mezcla entre mis ideas, mis sentimientos, mis sentires, que tienen un grado de verdad, pero hay que perfeccionarlas, hay que purificarlas. ¿A través de qué? A través del estudio, a través de la formación y a través de las herramientas del conocimiento científico, irles dando un tránsito, irles dando un paso al verdadero conocimiento, que hoy podríamos decir es el conocimiento sistémico o es el conocimiento a nivel de las ciencias. Y mucho cuidado con lo que voy a plantearles como una síntesis de la verdad, que ese concepto de verdad está muy enmarcado en la racionalidad kantiana y en lo que ya hemos planteado como imperativo categórico. Insisto, ¿qué es el imperativo categórico? Es el deber ser. ¿Y cómo se expresa el deber ser? Una verdad que adquiere valor o reconocimiento para todos. Culturalmente, tradicionalmente, en el marco de la filosofía, se ha dicho también que qué es verdad. Atención, ¿qué es verdad? Una de las clásicas definiciones de la filosofía dice que verdad es lo que es verdadero y verdad es, sobre todo en el marco cultural y social, lo que es aceptable por la mayoría. O sea, que puede llegar a ser verdad lo verdadero o lo que aparece como verdad en tanto que es aceptado por la inmensa mayoría, y ahí entraríamos en el terreno de la ideología. Pero les decía que iba a manejar un concepto integrador a nivel de la verdad, que es una expresión muy bonita para entender de una manera sencilla todo el pensamiento de la moral y de la ética kantiana. Kant nos dice que la verdad es el producto de tres momentos, de tres grandes pasos que nosotros damos o desarrollamos. Un primer paso es cuando nosotros miramos la vida, explicamos la vida, ejemplificamos la vida desde cada uno de nosotros, es decir, desde nuestro propio punto de vista. Pero Kant dice que eso es insuficiente para conquistar la verdad, que entonces es necesario dar un paso más. Y ese paso es ser capaz de mirar desde el otro, de ver desde el otro, de sentir desde el otro, lo que hay veces dicen nuestros abuelos tan sabiamente, ponernos en los zapatos del otro. Y Kant dice que eso es muy válido, es decir, ya no nos quedamos solamente con lo que nosotros vimos, sino que nos ponemos en el lugar del otro, pero Kant dice que eso es insuficiente para conquistar la verdad. Es necesario dar un tercer paso, y ese tercer paso es la síntesis, es decir, cuando ponemos en relación mi verdad y la verdad de los otros. Hasta el momento, por favor, les va quedando claro, a ver si alguien quiere participar, si alguien quiere complementar alguna de estas primeras ideas que hemos dado. Profesor, soy Claudia Bustamante. Muchos saludos, Claudia. A ver cuál es su idea. Bueno, de acuerdo a lo que usted nos dice, que el imperativo categórico es sobre el deber ser, pero a la vez del deber ser es saber que uno, o sea, vive en un mundo de verdad, o sea, es saber reconocer, entre comillas, lo que es la verdad o lo que creemos es la verdad. Hasta ahí voy bien.
Sí, 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 va Bueno, muy bien. y lo que, otro detalle, lo que usted nos dice ahora, que es la subjetividad humana, llevarla a la objetividad humana. Objetividad, sí, la Ah, subjetividad es el lugar desde el que uno conoce, o sea, es el conocimiento de uno. es, Y la, la objetividad es el conocimiento común. es el conocimiento común. Ah, listo, profe. No, Y, gracias. y, y no se nos olvide que una de las pretensiones de la ciencia es llegar a la objetividad del conocimiento. Por eso, el producto de las ciencias es un conocimiento que es superior a nuestras ideas, porque nuestras ideas son particulares, en cambio los conocimientos que construyen las ciencias son conocimientos colectivos, que General. son producto del acuerdo que se da. Eso se denomina incluso técnicamente como la comunidad científica internacional. Es decir, cuando llegamos a verdades que, repito, lo decía ahora, o son verdades ciertas o son verdades aceptadas por la mayoría. Y atención, que voy a decir una cosa que es importantísima. Esa comprensión de la verdad y la responsabilidad moral de la verdad hoy es mucho más determinante y nos exige gran responsabilidad a nosotros, especialmente a ustedes como estudiantes, a nivel del estudio, de la indagación, de la investigación, de la responsabilidad por ser cada vez más auténticos y más profundos en su conocimiento, porque recuerden que a través de los medios de comunicaciones y de las redes sociales se está imponiendo ese concepto de la posverdad. ¿Qué son las posverdades? Son las noticias falsas, son las ideas y los conceptos mentirosos que por la fuerza de los medios de comunicación, de las redes sociales y por los intereses creados de los sectores económicos o de las clases políticas o de la presión de las ideologías, hace que a través de la gente esas ideas falsas, esas noticias falsas, esas verdades mentirosas terminen convirtiéndose en auténticas verdades. Y atención, eso sobre todo ocurre ¿por qué? Como una consecuencia de la ignorancia de la mayoría de la gente. Por eso la importancia que hoy tiene el estudio, la formación, la responsabilidad de cada uno de ustedes por salir adelante a pesar de los sacrificios con que tienen que estudiar, trabajar y enfrentar su vida. Muchas gracias por tu participación. A ver quién más quiere darnos una idea o un complemento de lo que hasta el momento hemos visto. Lo pueden hacer a través del audio o igualmente a través de los escritos. Por ejemplo, acá leo en el chat una reflexioncita de Napoleón que se le agradezco mucho. Dice Napoleón, la ética kantiana resolvió que la razón teórica es simplemente la que es capaz de conocer. Esto lo afirma Kant después de muchos razonamientos. Esto le dio el mecanismo para su clasificación y definición de una razón a la otra. Ejemplo, razón teórica. Se ha demostrado racionalmente que la materia puede transformarse en energía. Pero atención, para que no nos vayamos a confundir. Es muy importante que nosotros entendamos que hoy fundamentalmente se busca ya no un predominio de la razón teórica o de la razón práctica, sino que se busca una articulación, una integración de ambas. ¿Alguna otra aporte, alguna otra reflexión de los compañeros? Repito que lo pueden hacer de viva voz a través del audio o lo pueden hacer escribiendo sus reflexiones en en el chat. A ver, Milena, Ospina, cuéntenos, participe en su reflexión. Buenas noches para todos. Buenas noches. Eh, Profe, yo también en lo de la ética kantiana, que según esto que usted nos había comentado, del criterio, ¿y qué? El criterio subjetivo y el Exacto. objetivo. Bueno, dice que la ética kantiana también tiene dos principios, que el ser humano actúa tal y como cree que es. Y el segundo principio es que nunca debemos ser instrumentos, sino que debemos ser un fin. Y que cada persona, según su condición, sea cual sea su condición,
Estamos hablando de extracto socioeconómico, de raza, de género que tengamos decidido. Cada uno es importante y cada uno es deslizador de su propia moral. Muchas gracias por tu participación. Esa idea es clave. La idea y el planteamiento que hace Kant de que el ser humano no debe ser un medio, sino un fin en sí mismo. Y ese fin en sí mismo es entendido en ese potencial de humanismo que le da sentido y que le da razón de ser a la existencia de todo individuo, en la medida en que también entramos en diálogo, en concertación, en entendimiento con la realidad en que vivimos. Y de una vez enfatizo ese concepto de entendimiento que es muy importante en la filosofía y está en íntima relación con el pensamiento kantiano. ¿Qué es el entendimiento humano para la filosofía en general? Es el ejercicio de la razón por los sentidos. Y este ejercicio de la razón por los sentidos es precisamente la búsqueda de equilibrio y estandarización entre el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de nuestra experiencia vital. Leo dos reflexioncitas que me aparecen en el chat para agradecerles la participación a Gloria Alessandra y a Carolina Arenas y poder seguir entonces con las reflexiones y orientaciones que pueda darles en esta videoconferencia. Nos escribe Gloria Alessandra Carvajal: el deber como un principio inherente a la voluntad humana determina el cómo actúa el ser humano frente al mundo, es decir, cómo se comporta frente a cada situación. Y ahí diríamos que está en juego la inteligencia humana y el propio sentido de vida. Y nos escribe Carolina Arenas: Kant también habla de lo que debe ser la base de la razón y de la acción, que se centra en la buena voluntad. Dicha buena voluntad es en sí el tomar el control de las acciones para actuar como es debido, sin afectaciones a la sociedad, sin doble moral guiada por un aprovechamiento de las circunstancias ni miedo a las consecuencias. Es así como menciona el deber por el deber. Miren, esto que plantea Carolina podríamos asociarlo nosotros con lo que es el concepto de la voluntad de poder que desarrolla luego en la modernidad Federico Nietzsche. Federico Nietzsche dice que toda la relación del hombre con la naturaleza y con la sociedad está demarcada por la voluntad de poder, y por eso llega a plantear la idea del superhombre, y con la idea del superhombre enuncia aquella afirmación que fue categórica en su momento de que Dios ha muerto. La expresión que Federico Nietzsche hace de que Dios ha muerto, más que situarse de espaldas a la realidad religiosa, que es una realidad antropológica y antropocéntrica de centrar y de vitalidad del hombre, apunta fundamentalmente a reconocer toda la potencialidad del ser humano. Y nos escribe aquí también Marjorie Avendaño, como para valorar también su participación. Por lo que se refiere a la existencia de Dios, Kant afirma que la disconformidad que encontramos en el mundo entre el ser y el deber ser exige la existencia de Dios como realidad en quien el ser y el deber ser se identifican y en quien se da una unión perfecta de virtud y felicidad. Y voy a leer la última reflexioncita para yo poder seguir con las orientaciones generales. Dice Diana García: Kant enfatiza en que todas las personas tenemos la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, ya que podemos razonar en cada momento de nuestras vidas e identificar si algo es bueno o es malo moralmente. Mire, esto que dice Diana es importantísimo. Es a través de nuestra formación, de nuestro conocimiento, de nuestra racionalidad, del desarrollo de la inteligencia, que nosotros podemos llegar a discernir qué es lo bueno o qué es lo malo. Y más que qué es lo bueno o qué es lo malo, qué nos conviene en la vida, qué no nos conviene. Yo mismo le digo a mis hijos: ustedes ya están criaditos, ustedes recibieron principios, ustedes recibieron valores, por lo tanto, ustedes de sobra saben cómo se tienen que manejar en la vida. Ustedes tienen la inteligencia y la capacidad de discernir qué les conviene. Me permiten, y voy a adelantar
otros elementos, otras orientaciones centrales para que podamos hacer una nueva pausa y asegurar esta participación tan interesante de ustedes a través del audio, los que lo puedan hacer, o a través del chat, los que puedan ir escribiendo. Y me alegro mucho en esta noche porque esta es la idea de una comunidad formativa, una comunidad en la que de manera permanente podamos interactuar los unos con los otros y los estudiantes de viva voz puedan participar y desarrollar sus ideas. Entonces decía, Profe, complementando... yo lo interrumpo un momentico para dar una opinión. Sí, dígame. Sí. Bueno, referente a lo que decían, que lo del bien y el mal, ¿cierto? Este planteamiento tiene como base, digamos, las acciones, como lo que hagamos, más no de juzgar. Porque uno muchas veces juzga que es que eso está bien hecho, eso está mal hecho, pero muchas veces no vemos, digamos, lo que realmente hacemos, cómo son nuestras acciones. Además, también hace referencia el imperativo categórico donde dice que está como base fundamental la libertad, que cada persona puede actuar de la manera que lo desee hacer, pero que deben tener muy en cuenta que cuando uno actúa de una manera está permitiendo que otra persona haga lo mismo. Muy bien, esas ideas que estás aportando y que estás planteando son de un gran enriquecimiento y nos ayudan pues a poder ir complementando y avanzando en toda esta comprensión del pensamiento kantiano, que de alguna manera es también el escenario y el universo en que se desarrolla la ética. Recuerden que vamos haciendo también en el curso un tránsito de la ética humanista a la ética profesional, porque primero nos centramos en el individuo, en una comprensión de la sociedad y de la cultura, y a partir de ello, pues vamos a particularizar ya en su momento lo que son las obligaciones, los compromisos, los principios, los criterios determinantes de formación de cada una de las profesiones. Permítanme entonces, voy a acabar de avanzar en unos elementos claves para comprender bien todo el marco del pensamiento kantiano y luego abrimos nuevamente el compás de participación a nivel de los estudiantes. Entonces, hablaba por un lado de la razón, que la razón es capaz de conocer. Esa es la responsabilidad fundamental de la razón humana, garantizar el conocimiento. Mientras que decimos que hay una razón práctica que se enuncia o se afirma como un ejercicio de la voluntad y de la libertad. Y la libertad se convierte en un referente fundamental para identificar la naturaleza humana. Hay en la filosofía moderna una expresión que es de un profundo valor. No hay cadenas más grandes en la humanidad que las de la libertad. Usted deje a una persona libre y en la medida en que deje a una persona libre, siempre, siempre la tendrá a su lado. Y siempre la tendrá a su lado porque la libertad hace crecer y la libertad legitima la vida de cada persona. Todo este desarrollo del pensamiento kantiano debe verse también como una confrontación permanente entre el valor del conocimiento y el valor de la experiencia humana. Pero entiéndase acá confrontación como diálogo de crecimiento, aunque normalmente la confrontación en filosofía es también la expresión de la contradicción y de la polarización, pero la polarización nunca va a ser algo enteramente negativo, al contrario, la tendencia a polarizar visiones, si se da en escenarios de cultura y de respeto humano, genera dinámicas de sana confrontación donde se alimentan las contradicciones y se puede llegar a construir la verdad. Y esta construcción de la verdad, permítanme que les cuente una anécdota en este marco de la mitología universal. Dicen los sabios de la filosofía que la verdad antiguamente era un patrimonio exclusivo de los dioses y la verdad la asemejaban con un gran espejo que estaba en el cielo, que estaba en el firmamento. Y resulta que los dioses también de alguna manera condicionados por el egoísmo y por el deseo, no sé si de ser superdioses, llegaron en determinado momento a pelearse la verdad.
Y entonces los dioses allá en el cielo, en el firmamento, empezó cada uno a jalar de ese espejo grande que representaba la verdad, y los dioses en medio de ese forcejeo quebraron y volvieron astillas ese espejo que era la verdad, y donde cayeron todas las astillas, todos esos pedazos de espejo, cayeron en la tierra. Y al caer sobre la tierra, quienes recogieron esos pedazos de espejo, sumados a lo mejor conformarían la verdad, lo fueron recogiendo los hombres. Y entonces cada hombre, cuenta pues la mitología y esta figura metafórica, cada hombre se fue apropiando de un pedazo de espejo, por lo tanto entiéndase de un pedazo de verdad, y pues el que tenía un pedazo más grande de espejo a lo mejor creía que tenía más verdad y conocimiento que otros, y el que tenía un espejito más pequeño a lo mejor se sentía limitado porque sentía que tenía menos verdad o menos conocimiento que los otros. Y hubo un momento que quizás todavía no nos ha llegado a nosotros, donde los hombres entendieron en ese crecimiento de su conciencia humana que la única posibilidad de llegar a la verdad, es decir, de reconstruir ese gran espejo para llegar a la verdad universal, era que los hombres empezaran a solidarizar unos con otros, es decir, que se empezaran a asociar, que empezaran como a armar ese rompecabezas y a integrar todos los pedacitos de espejos. Y miren entonces la moraleja. ¿Cuándo podremos llegar al conocimiento universal? Vamos a llegar al conocimiento universal cuando los hombres puedan entenderse entre sí y de manera asociada y solidaria puedan construir la verdad, puedan el conocimiento y puedan, por tanto, transformar la sociedad y la cultura. Déjenme, acabo de completar unas 2 o 3 ideas centrales en torno a este pensamiento kantiano para que de nuevo abramos el espacio de diálogo y de participación de los estudiantes. Y decía que entonces es clave en el pensamiento kantiano el desarrollo de la filosofía centrada en el deber ser, y el deber ser que termina de alguna manera siendo el punto de referencia para la construcción de la normatividad a nivel de todas las sociedades, lo que por ejemplo en medio de la sociedad y la cultura colombiana identificaríamos como la Constitución que nos regula a todos. Recordemos entonces la insistencia en este imperativo categórico kantiano: pasar razonablemente y voluntariamente libre de la subjetividad personal a la objetividad humana. Y miren esta relación que establece Kant: el deber ser en términos de lo que debo hacer. Cada uno de nosotros, en un examen de conciencia, permanentemente se está preguntando por lo que tiene que hacer. Y eso que tiene que hacer, que se lo dicta su conciencia, y la conciencia madura, en la medida en que se hace razonable, va a ir identificando para cada uno su deber ser. Es decir, la manera de actuar, la manera de comportarse, la manera de relacionarse a nivel social y cultural. Fundamento de la verdad kantiana centrado en la razón y la libertad humana. Se genera, por tanto, también necesariamente una discusión entre lo bueno y lo malo. Y se da una crítica al pragmatismo materialista. Ojo con lo que digo, una crítica al pragmatismo materialista, es decir, a esa manera consumista de vivir que para nosotros ha sido muy alimentada por la sociedad de consumo, por los medios de comunicación, por las redes sociales hoy en día. Esa discusión que se mantiene entre el bien y el mal, nosotros la debemos zanjar en términos de una fidelidad a la verdad. Nosotros, más que alinearnos con el bien o alinearnos con el mal, nosotros tenemos que ser fieles ¿a qué? A la verdad. Y recuerden que la verdad es producto de lo que nos dicta la razón. Por eso la importancia de que nosotros estudiemos, de que nosotros nos formemos, de que nosotros adquiramos conocimientos, porque en la medida en que lo hagamos, nosotros vamos a tener mucho más criterio y vamos a tener mucho más racionalidad a la hora
de enfrentar y de tomar decisiones frente al mundo en que vivimos. Con Kant se habla de una ética formal que tiene como criterio universal de validez la propia crítica de la doble moral. Y esa doble moral, un poco también en esa discusión entre el bien y el mal. Y no se nos olvide una cosa, nosotros somos hijos de la razón, pero somos hijos también del sentimiento. Y eso hace que muchas veces nos pensemos la vida de una manera a través de nuestras ideas, pero vivamos de otra manera a través de nuestro sentir. Y habría que colocar el territorio más sencillo donde vemos todas esas contradicciones, que es el de nuestra afectividad humana. En ese territorio de la afectividad humana, nosotros, una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que hacemos o cómo actuamos. Si nosotros fuéramos coherentes, por ejemplo, entre lo que pensamos del amor y cómo vivimos el amor, seríamos mucho más íntegros en nuestra manera de ser. ¿Cuál es la gran explicación de tantos conflictos afectivos que vivimos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras amistades? Es precisamente esa dicotomía, es decir, esa ruptura, es decir, esa separación, esa polarización entre lo que pensamos y lo que vivimos. ¿Y a qué nos va a invitar toda la verdad kantiana? Precisamente a la integración, a la coherencia, a la articulación. Seremos seres verdaderos, seremos seres íntegros, seremos seres coherentes en la medida en que cada vez haya más identidad y transparencia entre lo que pensamos y lo que vivimos. Y importantísimo eso que ahora planteaba una de las compañeras, que está en el contexto general de las documentaciones de Kant, ver al hombre no como medio, sino como fin. Es decir, al hombre como un referente a nivel de la verdad. El mundo tiene como síntesis de verdad el imperativo categórico, es decir, esa construcción del ideal kantiano, el deber ser en términos de identificación de lo que hacemos. Y miren lo que va quedando de todo el pensamiento kantiano, que ojalá quede como un mensaje de vida, y por eso la crítica que de Kant se hace al materialismo, pero al materialismo sobre todo entendido a una sociedad y a una cultura consumista, que es utilitarista. Nosotros muchas veces no nos relacionamos con los otros por su valor humano, sino por el provecho que les podemos sacar. ¿Y a qué nos invita Kant? Nunca utilices a un ser humano. Nunca utilices a un ser humano. Por eso toda la filosofía kantiana es una filosofía que podríamos pensar es un punto de partida fundamental a toda la conceptualización sobre los derechos humanos y la dignificación personal. El deber por el deber como principio fundamental. ¿Qué significa esto? Hombre, que nosotros nos formamos como seres íntegros, como personas rectas, que tenemos unos criterios de vida que nos gobiernan y que esos criterios de vida que nos gobiernan no podrían estarse cambiando según las circunstancias. ¿Qué pasa normalmente con la mayoría de nosotros? Que nos terminamos acomodando en la vida, nos terminamos acomodando en las relaciones, nos terminamos acomodando según los intereses creados de la sociedad. Y eso nos hace seres muy cambiantes, seres muy volubles, porque hoy somos de esta manera, mañana somos de otra. ¿Cuál es la invitación? Desde la ética y la moral kantiana a una identidad humana que sea profundamente transparente, sobre todo que sea fiel a unos principios, a unos valores que en la mayoría de los casos hemos recibido ¿de dónde? Hemos recibido de la casa en nuestros primeros años y hemos recibido especialmente a través de la escuela, en nuestra primaria y en nuestro bachillerato. Hoy todavía la universidad cumple una labor formadora, pero tenemos que ser realistas. La responsabilidad fundamental de las universidades es informar, es decir, otorgar conocimientos, porque de alguna manera se tiene confianza que esa columna vertebral central de los principios y de los valores ya fue fortalecida
desde la casa y desde la escuela. Bueno, vamos a abrir ahora nuevamente un compasito para la participación, tanto a nivel de audio como del chat. Le doy la palabra a Claudia Patricia Cataño. A ver, Claudia Patricia. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, hija. Cuéntenos. Qué pena, tuve una dificultad con el sistema ahorita. Bueno, Esté tranquila, a ver cuál es el aporte, la ideita clave que le quiere compartir en ese momento a sus compañeros. profe, vea, se oye comentar desde hace muchos años que los antiguos se mataban por decir la verdad, ¿cierto? Sí, El que sí. tenía la verdad era perseguido, era No, perseguido. no solo que era perseguido, sino que miren qué cosa tan hermosa. La verdad y la palabra era un documento de completa credibilidad. Por eso a nivel de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, no había que llenar títulos, no había que llenar documentos, escrituras, nada. Usted daba la palabra y con la palabra empeñaba toda su vida. Y uno de nuestros antepasados, así se cayera el mundo entero, así se quedara sin un peso. Si había hecho un compromiso, ese compromiso lo cumplía y lo hacía respetar hasta con la propia vida. Bueno, y también, o sea, la moral kantiana hace mucha referencia al respeto por la vida, Sí. ¿cierto? Eso fue pues como lo que más pude resaltar yo, que se habla mucho por el respeto por la vida. Y hoy en día, pues, hablando realmente no hay eso. La vida del ser humano vale muy poquito, ¿sí o no? Y a su vez también, replanteando eso, pienso que desafortunadamente, digámoslo así, se creó la ley y se creó la trampa, ¿sí o no? Sí, 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 claro. Entonces ya, por ejemplo, ya la persona comete algo, entonces ya sabe cómo salir de lo mismo, porque ya sabe cómo atacar eso. Pues, o sea, Y, muy triste, profe, muy triste, compañeros, porque se acabó el respeto por la vida, ya las ideas del otro muchas veces no son válidas para nosotros, ¿cierto? y Entonces son acá, cosas que, acá nos estamos jugando mucho precisamente de nuestra credibilidad. Y miren, el valor de todos estos elementos de formación, por ejemplo, a través de los cursos de ética, yo le insisto mucho en eso a los estudiantes en los cursos presenciales acá en la universidad y debe ser algo que también ustedes desde los cursos a distancia y virtual puedan profundizar. El valor profundo de la identidad humana y el gran valor que tienen estos cursos de ética, porque sería muy tramposo que nos preocupáramos y que tuviéramos la responsabilidad de atender las actividades o las tareas y demás del curso de ética solamente pensando en sacar adelante una materia, en sacar una buena nota. Eso sería un manejo muy por debajeado, muy de poca significación. No, el gran valor de la formación ética que hoy está reclamando el país, la sociedad y la cultura es que lo que está en juego es nuestra vida, la calidad de nuestra vida, nuestra identidad humana y sobre todo el patrimonio de lo que nosotros a nivel de valores y de principios le podamos ofrecer a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras. Permítame, por favor, que voy muy rápidamente a recordar aquí, a releer 2 o 3 reflexioncitas que algunos de los compañeros de manera escrita nos han ido integrando. Nos dice Marcela Castaño, Kant hace énfasis en que se debe actuar de la manera en que se piensa, que se debe actuar todas las personas del mundo como en una misma dirección. Y nos dice Lady Joana Quintero Gómez, a quien le agradecemos también mucho su participación. Kant reconoce que las normas adquieren sentido en referencia a una situación real o posible y que en tal medida los deberes morales deben tener una materia tomada de la experiencia. Quiere decir que es el hacer por lo que sentimos que es correcto y que nos da el bien. Acá insistir y tener claridad en esto. Para Kant es tan importante el conocimiento que nos viene por la razón y la experiencia que nos viene por la vida misma. Y de alguna manera la invitación de Kant nos hace es a que combinemos equilibradamente todos aquellos saberes que adquirimos a través del conocimiento y todos aquellos saberes que adquirimos a través de la propia vida, que hoy normalmente los identificamos bajo 2 categorías. El sentido común, la sabiduría popular
y la malicia indígena. Y miren esto tan importante del sentido común. ¿Qué es el sentido común? El menos común de los sentidos. Nunca se les olvide eso. ¿Qué es el sentido común? El menos común de los sentidos. ¿Qué se supone? Que el sentido común lo deberíamos tener todas las personas. Y atérrense ustedes. Hay veces los que menos sentido común tienen son las personas más estudiadas, las personas más preparadas. En cambio, la gente sencilla, la gente del pueblo, la gente que vive a través de la vida de lo que yo llamo siempre la universidad de la vida, tienen mucho conocimiento para ofrecernos desde todas esas situaciones. Y miremos también lo que nos escribe luego Claudia Patricia Cataño. Este doble juego de la razón en su uso teórico y su uso práctico podemos verlo resumido en el siguiente texto de Kant, y entonces nos recuerda ella estas palabras de Kant. Pero además de la relación en que se halla el entendimiento con los objetos, en el conocimiento teórico, tiene también una relación con la facultad de desear, que por eso se llama la voluntad, y la voluntad pura en cuanto al entendimiento puro, que en tal caso se llama razón. Es práctico por la mera representación de una ley, la realidad objetiva de una voluntad pura, o lo que es lo mismo de una razón pura práctica, está dada a priori en la ley moral por algo así como un hecho, pues así se puede denominar una determinación de la voluntad que es inevitable aunque no descanse en principios empíricos. Sin embargo, recuerden algo, es importante la razón tal como la plantea Kant, y es importante también la voluntad en la línea de lo que les enunciaba del pensamiento de Federico Nietzsche, la voluntad de poder. Es decir, la fuerza, el ímpetu, el deseo que tiene el hombre por transformar y por perfeccionar el mundo en que se vive. Y nos está diciendo por acá, Marcela Castaño nos está complementando. Cada persona puede ser legislador moral, por lo tanto debemos huir de la doble moral. Y nos aporta Milena Ospina. Según Kant, toda la moral del ser humano debe poder reducirse a un solo mandamiento fundamental, nacidos desde la razón, no de la autoridad divina, a partir de la cual se puede deducir todas las demás obligaciones humanas. Y nos escribe nuevamente Diana García y nos dice, el valor moral se refiere a la voluntad del ser humano de querer hacer el bien, por ende el ser humano alcanza el cumplimiento del deber cuando actúa sin importar las consecuencias o beneficios de las acciones. Lo importante es haber cumplido con el deber, como lo indica la ley de la razón. A ver, como se nos va agotando el tiempo, me gustaría que en estos minutos finales, miren que al comienzo les dije que esta videoconferencia iba a estar centrada en los planteamientos y elementos fundamentales de Kant que tienen que ver con los contenidos de estas actividades inmediatas que ustedes deben asegurar en la plataforma virtual, y que íbamos a hacer también una recopilación de ideas generales sobre la ética, que de alguna manera las he ido entremezclando en la reflexión, pero el tiempo realmente se nos acorta y yo desearía que quienes tienen la posibilidad del audio, a manera de conclusión, me vayan dando como sus ideitas, lo que les queda sonando, lo que les resulta más importante, lo que a través de todo lo que han estado estudiando en este curso de ética hasta el momento quieran rescatar como lo más significativo. Y entonces empezamos por escuchar a Camilo Marín. A ver, Camilo. Profe, yo quería hacer como un acote acerca de la voluntad, pues que dice Kant y que pude como resumir. Sí. Actuar por voluntad propia es bueno en sí mismo, cuando se actúa al margen de inclinaciones y tendencias, ya que es una voluntad que actúa por deber y no conforme al deber, teniendo en cuenta que la voluntad está condicionada por lo bueno y por la razón, dado que el hombre actúa por su naturaleza en general y rigiéndose por las leyes de causalidad. Eso que dice Camilo es muy importante porque de alguna manera va al rescate de la voluntad y de la conciencia humana. Pero ahí tenemos que decir una cosa que es muy importante y de gran significación. Tanto cuenta en el desarrollo de la sociedad y de la cultura, en el mundo de hoy, el punto de vista, el punto de partida de cada individuo, como la necesidad, especialmente a través de la educación, de que los hombres se dejen orientar, se dejen acompañar y demás
porque recuerden que nosotros no somos seres aislados, sino que estamos en comunidad. Y gran parte del éxito, del fracaso, de nuestras acciones y de la vida que llevamos está precisamente en la inteligencia, como seamos capaces de interactuar y de generar convivencia con los demás. Es un tema que quizás en la segunda videoconferencia podamos trabajar, pero de antemano les debo insistir en que la educación moderna está fundamentada en 4 grandes columnas. ¿Cuáles son esas 4 columnas que de alguna manera se convierten en los termómetros a través de los cuales podemos medir o evaluar la calidad de nuestra vida? Ojalá que nunca se les olvide. Aprender a ser. Aprender a hacer. Aprender a conocer y aprender a convivir. Y rápidamente doy una ideita de ellos, porque dentro de esos 4 pilares de la educación contemporánea podríamos sintetizar mucho el pensamiento kantiano y casi que de todos los filósofos de la antigüedad. Aprender a ser, que es el reconocimiento de los principios y valores que definen la identidad de cada ser humano, sea el hombre, sea la mujer. Aprender a conocer es precisamente la capacidad de apropiarnos de todos los contenidos del patrimonio que nos ofrece la cultura y el desarrollo de las sociedades, y que hoy, mediante el Internet y la globalización, miren cómo se ha ampliado el mundo. Ya se han reventado todas las fronteras, y al reventarse todas las fronteras, nosotros casi que estamos siendo desbordados por un flujo de información que nos viene de todos los rincones del mundo. Tanto que hoy, más importante que lo mucho que conocemos, es lo que somos capaces de hacer con el conocimiento. Es decir, el conocimiento se ha vuelto una herramienta transformadora de la historia de la humanidad. Aprender a hacer. ¿Por qué? Porque, como le estoy diciendo, es importante no solo lo que conozco, sino lo que soy capaz de hacer con mi conocimiento. Cómo a través del conocimiento que yo he recibido, no solo tengo la capacidad de defenderme en esta vida, sino que ayudo a transformar y a mejorar el mundo en que vivimos y aprender a convivir. Y ese aprender a convivir es importantísimo, porque es la interacción y la capacidad de buena relación que yo tengo con los demás. ¿De qué me sirve que yo tenga muchos conocimientos? ¿De qué me sirve que yo sepa hacer muchas cosas? ¿De qué me sirve que yo en mi interior sea un ser aparentemente bueno si eso no lo garantizo en mi relación cotidiana con los demás? A ver quién más quiere participar a nivel del audio con sus reflexiones, con sus conclusiones, con sus aportaciones finales. Claudia Bustamante. A ver, Claudia, la escuchamos. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Profe, bueno, con respecto a lo que usted nos dice, pues de pronto resumiendo un poco todo lo que, pues de lo que usted ha hablado sobre la ética, profe, eso refleja mucho es en la educación. Últimamente la educación es tan mediocre, pero no se basa solamente en el docente, sino también como se dice, la entidad en sí. A ellos ya no les permiten como aportar realmente la información que se le debe aportar al alumno, porque se supone que deben cumplir ciertos, como quien dice, ciertas reglas de que ya al adolescente literalmente se le entrega todo, se le da todo, y no es tanto el conocimiento, sino como la participación, como quien dice, vino, estudió, chao, y la buena nota, y ya, se graduó. Y sinceramente los adolescentes de ahora son como tan mediocres para querer como adquirir el conocimiento que en mi época, o sea, era obligatorio, y nos forzaban de pronto como a educarnos más, a tener valores, que es algo que se ha perdido mucho, aunque hay que reconocer que los valores vienen desde la casa, eso es lo primordial, pero lo que hemos de tener muy claro sobre la ética es como usted dice la verdad. Usted dice la verdad y usted automáticamente le dicen usted cómo es de grosera, porque es que la verdad duele, y al doler, téngalo por seguro que a cualquiera le incomoda. Entonces mire que la ética viene desde hace mucho tiempo, sino que nosotros como humanos hemos subvalorado, o hemos de pronto como poniendo una cubierta a la verdad, en el sentido en que cuando usted dice la verdad,
porque es grosero. Y si la dice, significa que es que usted es como que se cree superior a las demás. No, la verdad debe salir de aquí a cualquier lugar y de manera, eso sí, hay formas de decir las cosas, y es en la forma en que uno lo diga. Y como usted dice, la ética, señor. Agradeciéndole su participación, pero como se nos están acabando los minuticos, le voy a dar la palabra a su tocaya, Claudia Patricia Cataño. A ver, Claudia. Gracias. Profe, algo que se me quedó mucho en esta videoconferencia es lo que nos habla Kant sobre los 3 principios, el de autonomía, el de universalidad y el respeto por la persona humana. Y también me impactó mucho lo que dijiste ahorita, que de pronto me equivoqué, que dijiste que si uno amaba algo hay que dejarlo libre. Sí, ese es el concepto de la libertad, que nosotros creemos que amar a alguien es apresarlo y volverlo propiedad privada nuestra, y precisamente es cuando, por ejemplo, en materia afectiva nos llenamos de celos, de problemas y demás. No, todo lo contrario. La libertad es enseñarle al otro a volar, que miren que es parte de la tarea educativa que tenemos que hacer con nuestros hijos. No, a nuestros hijos les van creciendo las alas de la vida y nosotros no se las podemos cortar. Nosotros les tenemos que enseñar a volar, así sea que ellos luego vuelen a un destino totalmente lejano del nuestro, e incluso muchas veces con ingratitud no vuelvan a volar hacia nosotros. Pero eso hace parte de la realidad de la vida y de las contradicciones mismas que tiene la vida. Y a su vez también, profe, ¿cuál es la invitación que nos hace Kant? A que tengamos unos principios objetivos para lograr una voluntad racional. Muy bien esa idea. ¿Alguien más que finalmente quiera en 2, 3 palabritas ir sintetizando la videoconferencia? Porque como el tiempo de la conferencia está demarcado para 1 hora exacta, de antemano incluso les doy las gracias y en cualquier momento se corta la videoconferencia. A ver, ¿a quién escuchamos? Yo, profe. Profe, buenas noches. A mí me quedan 3 conclusiones. Debemos primero buscar el desarrollo y el perfeccionamiento del ser, y de esa forma vamos a poder actuar bien dentro de la sociedad y contribuir a ella. Debemos de tener un trato digno y respetuoso hacia las demás personas, y debemos actuar siempre de manera correcta y honesta. No hagas a los demás lo que no quieren que te hagan. Muy bien, les pido el favor rápido, en el chat pueden escribir, aunque sean 2 rengloncitos, como la evaluación y valoración de esta videoconferencia, como el agradecimiento más que a mí, a todos sus compañeros por hacerse presentes. Yo les agradezco mucho el cariño y la responsabilidad con que están tratando de salir adelante en sus cursos. Yo trato de valorar mucho las actividades y las tareas y tengo muy en cuenta como el esfuerzo de todos, sobre todo de cara a la nota final. Y les recuerdo para que también le multipliquen a todos sus compañeros que mañana o pasado mañana más tardar les estaré montando en el aula virtual el link de la grabación para que puedan retomar esta videoconferencia, para que puedan volver sobre los contenidos y les ayude a crecer humana y profesionalmente. De antemano a todos, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Créanme que están siendo ustedes un motivo de alegría para mí dentro de mi trabajo educativo. Y si alguna vez por acá en la universidad de manera física los puedo atender, saben que los atiendo directamente en el CED, la oficina del Centro de Educación para el Desarrollo, que tiene su puerta ahí al ladito de la caseta del Banco Pichincha. Todo el mundo ahí mismo identifica la casetica y al ladito está la puerta de nuestra oficina. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Felicidades y que logren salir adelante en sus estudios, en su trabajo, en su vida afectiva y familiar. Muy buenas noches. Gracias, profe. Gracias.